En el cálculo de derivadas podemos encontrar funciones como la que está aquí. F de x igual al seno de x más x al cuadrado por e a la x a la quinta menos x al cuadrado sobre el valor absoluto de x más 1. Bueno, entonces para hallar la derivada de esta función, pues lo primero que hay que ver es que hay sumas, que hay productos y que hay divisiones. Entonces debe de haber reglas para derivar sumas, para derivar productos como el que está aquí y para derivar cocientes como el que tenemos aquí. Bueno, estas reglas están enunciadas en el siguiente resultado. Si tengo que f y g son derivables en el punto x, entonces la suma lo es y la derivada está dada de esta forma. Y es una forma muy natural que dice que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. El otro resultado es el inciso 2i, que dice que si, bajo estas condiciones, pues el producto también es derivable en el punto x y la derivada del producto está dado por f de x, en este caso f de x por g' más f' de x por g de x. Bueno, y la derivada del cociente 1 entre g, pues existe siempre y cuando g de x sea distinto de 0, y la fórmula que aplica es la que está aquí. La derivada de 1 entre g en x es menos g' de x entre g de x al cuadrado. La idea de las justificaciones es como sigue. Vamos a poner el inciso i y vamos a poner la idea. Bueno, en esta parte queremos demostrar que la suma es derivable. Esto es lo que queremos demostrar, que la suma es derivable. Eso significaría que hay que demostrar que el límite de cierto cociente existe. Entonces construyamos el cociente y vemos si dicho límite existe. Entonces sería el cociente de f más g evaluado en x más h menos f más g evaluado en x, todo esto dividido entre h. Bueno, por definición, esto es f de x más h, así se define la suma de funciones. La suma de funciones se define como f de x más h más g de x más h aquí. Y para esta parte, pues también por definición de la suma de funciones, sería f de x más g de x. Con este menos, pues tendríamos lo siguiente. Entonces la primera se transforma en f de x más h más g en x más h por definición de la suma menos, aquí tendríamos f de x más g de x, pero con este menos nos daría menos f de x menos g de x. Y todo esto dividido entre h. Bueno, entonces simplemente en el cociente aplicamos la definición de las sumas y obtenemos esto. Ahora, por hipótesis tengo que f es derivable, por lo tanto el límite del cociente asociado a f existe. Y el límite también asociado a g existe, porque tanto f como g son derivables en el punto x0. Entonces, para usar las hipótesis tenemos que, pues, de alguna manera hacer que aparezcan los cocientes para f y para g. Y eso es inmediato, porque lo que tengo, pues, es igual a f de x más h, el menos f de x lo ponemos aquí, le sumamos el g de x más h y pues queda menos g de x. Y todo esto dividido entre h. Pero como es una suma, la h queda debajo de esto y debajo de las g's. Bueno, por lo tanto, tengo que este cociente es igual a la suma de estos cocientes. Entonces, al sacar el límite de esto cuando h tiende a 0, pues como este límite existe y este también existe, sería igual al límite de esto más el límite de esto. Pero el límite de esto es
la derivada de f en x y el límite de esto cuando h tiende a 0 es la derivada de g en el punto x. O sea que tendríamos lo siguiente, que el límite de f más g en x más h menos f más g en x, todo esto dividido entre h, cuando h tiende a 0, pues sería el límite de cada sumando. Y el límite de este primer sumando, pues es la derivada de f, o sea, es f' en x, el cual existe por hipótesis. Y el límite de esta cociente, pues también es g' de, aquí sería más, g' en x. Bueno, entonces, lo que me está diciendo aquí es que este cociente, cuando h tiende a 0, existe el límite. O sea, que f más g es derivable. Eso me dice que la función f más g es derivable en el punto x. ¿Por qué? Porque este límite existe. Aquí está. Bueno, entonces ya tenemos la existencia. Pero además, como existe, entonces este límite que está aquí, pues se llama f más g' en x. Así se llama este límite que está aquí. Como existe, se llama así. Y pues por la igualdad, esto es igual a f' de x más g' de x. Tenemos entonces la existencia de la derivada y la fórmula que me da la derivada. Bueno, para el inciso 2i tendríamos lo siguiente. Queremos demostrar que el límite del producto existe y que está dada por esta fórmula que tenemos aquí. Bueno, entonces hay que hallar el cociente del producto y ver si el límite cuando h tiende a 0 existe. Bueno, entonces tenemos el producto que es fg, construimos el cociente, sería en x más h menos el producto en x, todo esto dividido entre h. Queremos saber si este límite, si el cociente cuando h tiende a 0, pues tiende a un límite. Bueno, por hipótesis sabemos que la función f y la función g, f y g son derivables en el punto x. Entonces quiere decir que el límite del cociente para f existe y el límite del cociente para g existe. Por lo tanto, hay que forzar esto para que aparezcan esos cocientes de f y los cocientes de g. Vamos a forzarlo. Esto que está aquí, pues es simplemente por la definición del producto. Esto es f de x más h por g de x más h menos f de x por g de x. Simplemente es por la definición del producto de funciones. Y todo esto dividido entre h. Ahora, con la idea de que hay que hacer que los cocientes para f y para g aparezcan, pues hacemos lo siguiente. El cociente para f tiene f de x más h. Pero aquí tenemos un g de x más h. Entonces, para construir el cociente que contiene a f, necesito el f de x más h que ya está aquí. Y necesito restarle menos f de x. Y no lo tengo. Pero podríamos forzar las cosas y poner menos f de x
Pero para que este menos f de x se pueda restar de f de x más h, pues necesito expresarlo así. Agregar g de x más h. Para que a la hora de factorizar la g, pues me quede f de x más h menos f de x, que es una parte del cociente para f que necesitamos. Bueno, pero esta parte que está aquí, pues altera esto, porque esto no está aquí. Entonces se lo restamos, más bien lo sumamos, le ponemos más f de x por g de x más h. Y entonces esto da 0 y pues no hemos agregado nada. Y me quedaría simplemente aquí en esta parte menos f de x por g de x. Entonces lo que tenemos es que todo esto que está aquí sigue siendo esta parte, esto de arriba. Porque aquí está f de x más h, g de x más h, que es esto, y menos f de x por g de x, que es esta parte. Y esto pues se anula porque esto es 0. Bueno, pero todo esto está dividido entre h. Lo voy a dejar así, todo está dividido entre h. Bueno, ahora, la idea es que aparezca el cociente para f primero. Entonces, pues, hacemos lo siguiente, f de x más h menos f de x factorizando g de x más h. Bueno, más en esta parte que tenemos aquí, pues se ve que también se pueden factorizar ciertas cosas. Por ejemplo, f de x lo puedo factorizar. Lo factorizamos y obtendríamos lo siguiente. Tendríamos simplemente que esto es f de x por g de x más h menos g de x. Bueno, entonces tendríamos que dividir todo entre h, todo esto entre h. Pero como es una suma, pues el h queda acá abajo. Pero al quedar acá abajo, esto es un producto. Por lo tanto, puede quedar acá abajo de esta diferencia. O sea que obtendría esto que está aquí. H. Pero además, la h tendría que quedar abajo de todo este sumando. Pero como es un producto, podría quedar debajo de este. Y entonces me quedaría así. Bueno, por lo tanto, el hecho de sumar esta cantidad me dio el cociente para f y el cociente para g. Como f es diferenciable, este cociente, cuando h tiende a 0, tiende a f' en x, o sea, el límite de este cociente existe. Y lo mismo, g es diferenciable, entonces el límite de este cociente también existe y se llama g' de x. Bueno, por lo tanto, tenemos entonces que el límite de f por g evaluado en x más h menos f por g evaluado en x, todo esto dividido entre h, cuando h tiende a 0, este límite pues es el límite de esto más el límite de esto otro. ¿Por qué? Porque estos dos límites existen. Y vamos a ver por qué existen. Porque el límite de esto que está aquí, pues sería el límite de un producto, entonces sería el producto de los límites. O sea que sería el límite de esto por el límite de esta parte que está aquí. Pero al sacar el límite de esto, por hipótesis, ese límite existe y se llama f' en x, es la derivada en x. Ahora, al sacar el límite de esta g que está aquí, pues sabemos que g es diferenciable en el punto x, por lo tanto es continua en el punto x. Por lo tanto, al sacar el límite de esa función g que está ahí, pues quedaría como g
en evaluado entre el límite de x más h cuando h tiende a 0. Y eso es cierto porque la g es continua. Eso significaría que el límite cuando h tiende a 0 se puede expresar de esta manera. Entonces tendríamos aparte más, esto es f de x, cuando h tiende a 0, f de x no se mueve, es un número fijo, pero este cociente que está aquí, pues sí se transforma. Ese límite existe cuando h tiende a 0 y se transforma en g' en x. Bueno, por lo tanto, tenemos entonces que esto es igual a f' en x y esto es simplemente es g de x porque h se fue a 0 más f de x por g' en x. Bueno, lo que tenemos es que el límite de este cociente sí existe y toma este valor. Eso significa entonces que, por lo tanto, f por g es derivable o diferenciable en x. Y además, como este límite existe, pues este límite se llama o se denota por fg' en el punto x. Y por lo que acabamos de demostrar, esto es f' de x por g de x más f de x por g' de x. Bueno, entonces hemos demostrado este resultado, que el producto es derivable y que la fórmula para hallar la derivada está dado por esta expresión que tenemos aquí. Algo importante en esta prueba es que para hallar el límite de g de x más h se usó el hecho de que la función es continua en el punto x, y eso significaría que podemos meter el límite, o sea que esto se transforma simplemente en g de x. ¿Por qué? Porque g es continua en el punto x. ¿Y por qué es continua en el punto x? Porque por hipótesis es derivable en el punto x. Bueno, para el inciso 3i, pues habría que demostrarlo de la siguiente manera. Queremos ver que el cociente 1 entre g es diferenciable en x. Bueno, lo que hay que hacer es construir el cociente 1 entre g evaluado en x más h menos 1 entre g evaluado en x, todo esto entre h, y ver qué límite de ese cociente existe. Pero este cociente pues es por definición 1 entre g evaluado entre x más h menos 1 entre g evaluado en x, todo esto dividido entre h. Ahora, por hipótesis, g de x es distinto de 0. Esto lo tenemos como un dato, es una hipótesis en el inciso 3i, g de x es distinto de 0. Entonces, este cociente que está aquí tiene sentido, está definido. Pero este cociente que está aquí tal vez no. Es decir, si nos movemos arriba de x o abajo de x, probablemente g evaluado en x más h pues sea 0. Entonces este cociente no tendría sentido. Pero, por las hipótesis del problema, pues resulta que este cociente tiene sentido en un intervalo. Tendríamos entonces lo siguiente. Como g en x es distinto de 0, eso es hipótesis, y siendo g derivable en x, entonces g es continua
g es continua en x. Tenemos entonces dos resultados importantes. G en x no es 0 y g es continua en x. Por lo tanto, existe un delta mayor que 0 tal que la g evaluado en x más h, esto es distinto de 0 para todo x más h, que pertenece al, aquí lo voy a poner, al intervalo x menos delta, x más delta, y pues este intervalo va a estar metido en el intervalo a, b. Bueno, entonces simplemente por ser g distinto de 0 y por ser derivable, pues g es distinto de 0 y g es continua en x. Y eso implica que existe un delta de tal manera que g de x más h es distinto de 0 para todas las x más h que están en este intervalo que está aquí, que es un subconjunto del intervalo a, b, que es el dominio de la función g. Bueno, usando este resultado, que es un resultado de cálculo 1 para funciones continuas, pues entonces tomamos la h suficientemente pequeña de tal manera que se cumpla esta condición que está aquí, que g de x más h sea distinto de 0. Por lo tanto, esto que tenemos aquí, en particular este cociente, tiene sentido. Bueno, podemos seguirlo trabajando y eso me quedaría simplemente como haciendo el quebrado g de x menos g de x más h. Todo esto dividido entre g de x más h por g de x. Y todo está dividido entre h. Bueno, entonces lo que queremos es que este cociente pues tenga exista límite cuando h tiende a 0. Pero tenemos como hipótesis de que g es derivable. Entonces el cociente asociado a g, pues sí existe el límite de ese cociente. Entonces lo que hay que hacer es esto, ajustarlo para que aparezca el cociente asociado a la función g. Y ya casi lo tenemos. Aquí tengo g de x más h y aquí tengo g de x. Nada más hay que escribirlo de manera conveniente para obtener el cociente que nos interesa. Bueno. Entonces seguimos desarrollando y esto simplemente es igual a producto de extremos, pues sería g de x menos g de x más h entre producto de medios, que es h por g de x más h por g de x. Y esto, para obtener el cociente que necesitamos, pues lo escribo así, forzamos las cosas y esto sería g de x más h menos g de x, y este h que está dividiendo lo pongo debajo de esto y aquí pongo 1 sobre g de x más h por g de x. Bueno, y me faltaría un menos aquí. Voy a poner esto en paréntesis y poner un menos de este lado para que todo esto siga siendo esta parte que está aquí, porque este menos g de x, este menos con la g de x más h me da este que está aquí, y este menos con este me da más g de x, que es esta parte, dividido entre h me da esta h, y 1 sobre g de x más h por g de x sería esta parte que está aquí. Bueno, entonces ya tenemos que este cociente es igual a esta parte. Ahora, el límite de este cociente va a existir si existen los límites de esto que tenemos aquí. Pero esto es un producto, entonces bastaría que exista este límite, lo cual es cierto. Por hipótesis esto se llama g' en x.
y hay que ver que existe este límite cuando h tiende a 0. Pero como es un cociente, bastaría ver que existe el límite del denominador cuando h tiende a 0. Y en el denominador tenemos un producto. El límite de g de x pues es g de x cuando h tiende a 0. Es un número fijo, esto no se mueve. Y el límite de g de x más h cuando h tiende a 0, pues esto sí cambia porque depende de h. Pero otra vez, la función g es derivable en el punto x, por lo tanto es continua en el punto x. Por lo tanto, el límite de g de x más h cuando h tiende a 0, pues el límite se puede meter hasta acá adentro. Y cuando h tiende a 0, esto se transforma en g de x. Bueno, por lo tanto, tenemos lo siguiente. Que el límite de 1 entre g evaluado entre x más h menos 1 entre g evaluado en x, todo esto dividido entre h cuando h tiende a 0, pues es igual a menos g' en x, porque el límite de ese cociente es la derivada. Tendríamos un 1 aquí sobre g, lo voy a escribir para que se vea de manera explícita. G es continua, entonces es continua en x, por lo tanto pues se puede meter el límite cuando h tiende a 0 de x más h, y tendríamos aquí g de x que no le pasa nada cuando h tiende a 0. Bueno, y eso seguiría siendo simplemente igual a menos g' en x por 1 entre el límite cuando h tiende a 0 de x más h. Esto que está aquí pues simplemente es x, por lo tanto tendríamos 1 entre g de x. Tendríamos 1 entre g de x, pero la g de x sería al cuadrado, porque aquí también tenemos un g de x. Esto es g de x y esto se transforma en g de x, por lo tanto tendríamos 1 entre g de x al cuadrado. Por lo tanto, pues ese límite es menos g' en x sobre g de x al cuadrado. Bueno, entonces hemos demostrado que este límite, el límite de este cociente existe y toma este valor. Bueno, eso implica entonces que la función 1 entre g es derivable en x. Pero además, por el cálculo que hicimos, pues este límite existe y este se llama 1 entre g'. Y tenemos entonces que y 1 entre g' en x, pues acabamos de demostrar que eso es menos g' de x sobre g de x, todo esto elevado al cuadrado. El resultado que usamos en esta prueba es muy importante, es el que está aquí mencionado, y la justificación sería más o menos como sigue. El siguiente resultado tiene una interpretación geométrica muy sencilla. Si tenemos, por ejemplo, un sistema de coordenadas, tenemos una función cuyo dominio es lo que voy a dibujar ahorita, y tenemos un punto x0, que está en el dominio de la función. Aquí está x0, y
Si la función, digamos, es positiva en el punto x0, toma un valor positivo. Y si la función también es continua en ese punto, entonces a la hora de graficar la función, pues tendríamos que hacer algo parecido a esto. Eso significaría que hay un intervalo alrededor de x0 donde todas las alturas de la función pues son positivas. Y si el valor de la función fuera negativa, digamos en este punto, a la hora de dibujar la función pues aparecería también un intervalo donde todas las alturas de la función tendrían que ser negativas. Bueno, entonces ese es el resultado que se ve de manera geométrica. Digamos que para formalizarlo necesitamos una función f que vaya de un intervalo a, b abierto a los reales. Necesitamos también un punto x que esté en el intervalo a, b, y pedimos que en ese punto, vamos a llamarle f de x0, que en ese punto f de x0 pues la función sea positiva, por ejemplo, y además pedimos que f sea continua en ese punto x0, continua en x0. Entonces con estos datos resulta que entonces va a existir un delta mayor que 0, tal que f de x pues es mayor que 0 para toda x que está en el intervalo x0 menos delta, x0 más delta. Y ese delta se puede tomar suficientemente pequeño para que sea un subconjunto, para que este intervalo con centro en x0 y de radio delta sea un subconjunto del intervalo a, b. Bueno, vamos a poner aquí que es la idea de la demostración, y pues para la demostración vamos a tener que encontrar una delta mayor que 0, de tal manera que pase todo esto. Dentro de las hipótesis, el hecho de que f sea continua en x0 implica que pues hay una delta aquí escondida. Entonces vamos a usar esta hipótesis. Como f es continua, significa que para toda epsilon mayor que 0 existe una delta mayor que 0, tal que si x está en el dominio de la función, si x pertenece al dominio de la función y x menos x0 es menor que delta, entonces ocurre que f de x menos f de x0 en valor absoluto es menor que epsilon. Bueno, eso pasa porque f es continua en el punto x0. Esa es la hipótesis que tenemos. Ahora, por lo menos ya apareció un delta. Bueno, esta delta no sabemos si es la que requerimos, pero por lo menos hay algo parecido. Y vemos además que necesitamos un f de x, signo mayor que y un 0. Bueno, de lo que tenemos, el f de x está aquí, nada más que está protegido por este valor absoluto, y necesitamos liberarlo para poder obtener esto que está aquí. Bueno, una forma de hacerlo pues es usando la siguiente propiedad. Resulta que el valor absoluto de a siempre es mayor o igual que a para cualquier número real a. Bueno, si usamos esta propiedad, entonces obtendríamos que pues ciertamente que f de x menos f de x0 es menor o igual que el valor absoluto de f de x menos f de x0, y todo esto menor que epsilon, usando esta propiedad que está aquí. Pero al aplicar esta propiedad
tengo f de x aquí positivo. Este f de x, al pasarlo de este lado, sería negativo. Entonces tendríamos esta relación de este signo y menos f de x. Y eso no nos sirve, porque quiero el signo con un f de x positivo. Bueno, entonces si esto fuera negativo, a la hora de pasarlo aquí, pues obtendría yo un f de x mayor que algo, que sería algo parecido a esto. Entonces nos convendría tener aquí un menos. Y eso es posible usando la siguiente propiedad. El valor absoluto de a es igual a el valor absoluto de menos a. Eso significa que lo que está acá adentro lo podemos alterar cambiándole de signo y no se altera. Eso sigue siendo el valor absoluto. O sea que podemos poner esto. Poner un menos aquí y un más aquí. Y entonces aplicamos la propiedad que está aquí y obtendríamos un menos aquí y un más acá. Bueno, entonces con este ajuste, ahora sí, f de x pasaría de este lado y obtendríamos lo siguiente. Tendríamos que se queda f de x0, epsilon lo pondríamos aquí como menos epsilon, este signo es menor y el f de x quedaría acá arriba. Y eso significa que ya tengo algo parecido a esto, f de x mayor que, f de x mayor que. Bueno, necesito que sea mayor que 0, pero eso se logra si esta cantidad es mayor que 0. Y para lograr que esta cantidad sea mayor que 0, pues necesitamos que esta diferencia sea positiva. O sea que debemos de ajustar esta epsilon para lograr eso. Y eso es posible porque epsilon es variable. De aquí dice para toda epsilon. Entonces para epsilon particulares, pues esto sigue siendo cierto. Bueno, entonces tomando un epsilon, digamos, pues menor que f de x0, porque f de x0 es positivo, tomando epsilon menor que f de x0, pues esta diferencia es positiva. En particular, puedo tomar epsilon igual a f de x0 sobre 2. Entonces, como esta condición es válida para todo epsilon, pues podemos empezar nuestra prueba considerando esto. Tomamos un epsilon particular, sea epsilon igual a f de x0 sobre 2, el cual es mayor que 0 porque f de x0 es mayor que 0 por hipótesis. Bueno, entonces con esa condición, pues obtendríamos lo siguiente. Dado este epsilon, pues existe una delta asociada a este epsilon que tomamos, de tal manera que pasa todo esto. Bueno, por lo tanto, tendríamos que f de x0 menos f de x0 sobre 2, pues es menor que f de x. Pero esto que está aquí es f de x0 sobre 2, el cual es mayor que 0. Por lo tanto, esto es cierto para toda x que está en el dominio de f y que satisface que x menos x0 es menor que delta. Bueno, entonces eso lo podemos reescribir como sigue. O sea que eso es cierto para toda x que está en el dominio de f, y cuanto x menos x0 es menor que delta, eso significa que x está en el intervalo abierto con extremos x0 menos delta, x0 más delta. Bueno, entonces lo que tenemos es que esta expresión f de x mayor que 0 es cierta para todas las x que están en el dominio de f y para las x que están en este intervalo. Ahora, puede ocurrir que este intervalo que está aquí pues sea muy grande y sobresalga del dominio. O sea que hay una parte del intervalo que se podría salir del dominio. Pero eso no importa. Se puede tomar un delta suficientemente pequeño pero positivo
de tal manera que el intervalo que se obtenga, este intervalo, pues quede aquí adentro del dominio. Por lo tanto, tomando delta mayor que 0 y suficientemente pequeño, entonces tenemos que 0 es menor que f de x para todo x que está en el intervalo x0 menos delta, x0 más delta, y con la condición que acabamos de escribir, pues esto estaría contenido en a, b, con la delta suficientemente pequeña. Bueno, entonces hemos obtenido que existe un delta mayor que 0, de tal manera que f de x es mayor que 0 para toda x que está en este intervalo con extremo x0 menos delta, x0 más delta, y que es subconjunto del intervalo a, b. Y eso era lo que queríamos demostrar en esta parte. Bueno, este resultado pues tiene como hipótesis de que f de x0 es mayor que 0. Pero si pedimos que f de x0 sea menor que 0, un procedimiento parecido nos va a llevar a que exista un delta mayor que 0, de tal manera que f de x es menor que 0 para toda x que está en este intervalo. Bueno, entonces, como el resultado va a ser válido para f de x0 mayor que 0 y para f de x0 menor que 0, entonces obtendríamos el resultado más general, que si tengo f de a, b a r y x0 un elemento del dominio, de tal manera que f de x0 sea distinto de 0 y f sea continua en x0, entonces existe un delta mayor que 0, de tal manera que f de x0 es distinto de 0 para toda x que está en este conjunto.